Pues muchas gracias, Pablo, por la invitación, lo primero, y bueno, gracias también a todos los que estéis ahí también con interés, ¿no? Por escuchar y por compartir lo que vamos a ofrecer. Vale, pues tengo en Mm, pantalla, bueno, pues lo que es un poco la presentación, la presentación de este, bueno, pues de esta charla o de esta presentación. Y ahí hablamos de la irracionalidad y del sentido común, ¿no? Pues un poco dos extremos, digamos, en lo que podría ser un rango de actitudes o de comportamientos. Pues, si en un extremo pondríamos la irracionalidad, el otro, que consideramos, supongo, pues deseable, estaría el sentido común. Y digamos, lo que voy a hacer un poco va a ser pues plantear la situación de contexto en la que nos encontramos, de contexto en lo que tiene que ver con el ámbito eh, de la biosfera. Es decir, que no nos olvidemos que es un poco el marco fundamental y básico en el que todos nos movemos, ¿no? Para hacer las actividades fisiológicas, vitales, básicas que nos mantienen en movimiento y con vida, pues el buen funcionamiento de la biosfera es clave. Entonces, como decía, hablaré de límites que tienen que ver con la salud de la biosfera, de límites que tienen que ver con, bueno, pues con el clima, con el sistema climático, y de límites también que tienen que ver con los recursos energéticos y minerales incluso, ¿no? Y cuáles son un poco las actitudes, tanto las que vemos, las que dominan el panorama, como las que serían deseables, ¿no? Ese es un poco el planteamiento que he buscado. Eh, y este es un poco, bueno, pues lo que nos encontramos en el, digamos, en el ámbito hegemónico de la comunicación, y en particular en el de la publicidad, pues nos encontramos con que bueno, pues con esta ilusión de que no hay límites o de que podemos trascender los límites, ¿no? O de que podemos ir tan allá como queramos, ¿no? Si vemos aquí tenemos una serie de logos o de, bueno, pues de paneles publicitarios que tienen que ver con el ámbito deportivo, que tienen que ver con la industria de la automoción, del entretenimiento, de los videojuegos, de la comida, ¿no? Y un poco pues nos hemos ido acostumbrando, sobre todo en este siglo XXI, a que bueno, pues el consumo que está enraizado o que está, digamos, en el núcleo del sistema económico capitalista en el que nos movemos, pues este consumo no tendría límites o no tendría que tener límites, ¿no? Y a eso un poco se nos empuja, ¿no? A esta mm, creencia de que podemos disfrutar, podemos comer, podemos movernos por el espacio, podemos consumir pues, sin límite alguno, ¿no? Bueno, pues un ejemplo que creo que es un poco paradigmático, curioso y también, eh, bueno, pues aberrante, que tiene ese punto de aberrante, ¿no? Donde el consumo y el bienestar, y el disfrute y el ocio se chocan pues con los límites, ¿no? El caso de Salton Sea, que bueno, a partir de un accidente en el río, en un canal del río Colorado a principios de siglo, pues se inundó una superficie inmensa bueno, en el estado californiano y dio pie casi de la noche a la mañana a un lago fantástico que por supuesto se aprovechó pues para desarrollar toda una serie de industrias pues del ocio, ¿no? Y en los años 50 y 60 un poco incluso era
era uno de los destinos preferidos de figuras como Frank Sinatra, Wagner, etc., ¿no? Bien, pues esto es lo que teníamos y esto es lo que tenemos ahora. Un entorno desértico donde bueno, pues, toda esa masa de agua se ha ido evaporando porque efectivamente no tenía que estar ahí y hay unos problemas ahora de exceso de salinidad y unos daños al entorno tremendos, ¿no? Hasta el punto de que se llega a hablar que es el mayor desastre medioambiental de California, aunque eso también hay que tomarlo con pinzas porque California es un lugar donde hay una cantidad de desastres medioambientales tremendos, ¿no? Tenemos la manga del Mar Menor. Esto es lo que era la manga del Mar Menor en Murcia a finales de los años 60, cuando apenas había empezado todo este boom urbanístico ligado al turismo. Esto es lo que teníamos ya 15 años después, en el año 75, ya un desarrollo mucho más acentuado, y esta es una imagen actual, ¿no? Vemos como ese desarrollo urbanístico pues, ocupa todos los rincones de la manga. Nos podemos hacer una idea de qué supone alimentar un sentido, digamos, energético, en un sentido también bueno, pues de productos que tienen que ver con la alimentación de la gente, con el ocio, con todo lo que requiere una infraestructura o una sociedad con unas infraestructuras tan enormes de las características, ¿no? Bien, pues esto es lo que tenemos finalmente, un resultado catastrófico ligado pues fundamentalmente a una a un hiperdesarrollo del entorno y ligado también, por supuesto, a un uso de la tierra pues, realmente extraordinario y excesivo, ¿no? Y aquí pues conecto un poco con lo que con este diagrama un poco o este gráfico del Instituto Geológico y Minero de España, en donde plantean esta problemática, ¿no? Esta problemática gravísima que ha llevado a esta situación realmente extrema en el Mar Menor. Esta falta de oxígeno ligada al fenómeno que se llama eutrofización, es decir, un exceso de nutrientes ligado a los nitratos, a los abonos químicos, a los fertilizantes que se utilizan fundamentalmente en los cultivos y en la agricultura intensiva. También, como se señala aquí en el gráfico, las desaladoras tienen una parte importante que vierten salmuera de nuevo al mar, las aguas residuales de todas estas infraestructuras que veíamos, y bueno, pues finalmente tenemos este exceso tremendo de nutrientes que, bueno, pues acaparan todo el oxígeno y hacen pues, que realmente nos encontremos con estas zonas muertas, ¿no? Donde solamente alguna especie de alga pueden proliferar. De hecho, esta zona muerta o dead zone es un término que se aplica a una cantidad importante de zonas marinas o acuáticas alrededor del globo, y una de las más destacadas es esta en el Golfo de México, ¿no? En la zona de Florida, en todo lo que es la desembocadura del río Mississippi, en un área bueno, pues, de muchísimos kilómetros cuadrados, y una zona también de falta de oxígeno potente. Hasta el punto de que, bueno, pues el Instituto, perdón, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, no sé si podéis ver la parte superior de la diapositiva, yo no la puedo ver porque tengo un poco la barra de herramientas de compartir, ¿se puede ver? Eutrofización e hipoxia. Hipoxia, ¿verdad? Vale, Sí. vale, perfecto. Yo no la puedo ver, pero vosotros sí, que es lo que interesa. Bueno, pues tenemos esta relación entre eutrofización e hipoxia y se nos dice bueno, pues en el informe que llevaron a cabo desde esta institución internacional, pues que en los últimos 65 años ha emergido como un problema realmente que amenaza y que degrada los ecosistemas costeros, que incluso pues, modifica las zonas pesqueras, que impacta en la salud humana en muchas áreas alrededor del mundo.
De hecho, pues en el informe destacaban hasta 900 áreas alrededor del mundo afectadas por este fenómeno de la eutrofización y por estos bajos niveles de oxígeno o hipoxia que llevan a que, bueno, pues llevan a la muerte literalmente de la gran mayoría de las especies que viven en estas zonas acuáticas y a un empobrecimiento muy claro de la biodiversidad, ¿no? Realmente acaban con los ecosistemas. Aquí tenemos un mapa también de la misma organización que parte del mismo informe, donde vemos que bueno, pues la progresión de estas zonas muertas, de estas zonas afectadas por la hipoxia en diferentes zonas del mundo. Vemos cómo esa zona del Golfo de México, esa zona suroriental de Estados Unidos o de América del Norte, toda la zona del mar Báltico también está muy afectada en Europa, pero vemos como la progresión es que cada vez hay zonas pues, más afectadas y con mayor intensidad, ¿no? Los puntos rojos señalan las zonas afectadas por hipoxia, por eutrofización, los puntos verdes señalan zonas pues, que están progresivamente en recuperación por acciones de conservación, ¿no? Pero vemos que realmente es un problema gravísimo y que tiene que ver fundamentalmente pues, con un uso de la tierra agresivo, excesivo, ¿no? Bueno, pues de nuevo nos encontramos con límites, ¿no? Bien, quería hacer un poco aquí referencia a las palabras o algunas palabras de Edward Wilson, que es bueno, pues un referente absoluto en los estudios de biología y de biodiversidad a nivel internacional, ¿no? Recientemente desaparecido, murió el año pasado. Wilson nos decía que la biodiversidad forma este escudo protector para las especies que la componen, ¿no? Y se planteaba qué sucedería si, además de las especies ya extinguidas, desaparecieran un 10% de las restantes, o si desaparecieran un 50% o un 90%. Dice, a medida que las especies desaparecen o disminuyen casi hasta la extinción, aumenta la tasa de extinción de las especies supervivientes. Hace un siglo, decía, cuando la población de castaño americano se redujo hasta casi extinguirse después de haber sido un árbol dominante en gran parte del este de Norteamérica, desaparecieron 7 especies de polillas, cuyas orugas dependían de esa vegetación, y se extinguieron las últimas palomas migratorias. Entonces tenemos que con el aumento de la extinción la biodiversidad alcanza ese punto crítico hasta que el sistema realmente se desploma, ¿no? Vemos que estamos jugando con fuego. Estamos jugando con fuego cuando tenemos estas tasas de extinción tan elevadas, cuando tenemos esta agresión al medio ambiente pues tan intensa. Realmente estamos jugando con fuego porque la interrelación entre las diferentes especies es muy intensa, y cuando acabamos con una especie pues se rompe esa red de relaciones, ¿no? Claro, aquí Wilson sería aludiendo a algo muy importante, y es que hay una falta de conocimiento también pues muy relevante, ¿no? Decía que falta en la mayoría de los dominios de la ecología esa identificación y esa biología de las especies que componen la biodiversidad. Dice que al menos 2/3 de las especies de la Tierra siguen siendo desconocidas y carecen de nombre. 2/3 de las especies de la Tierra, ¿no? Es realmente una barbaridad. Y del tercio que sí se conoce, menos de un 1 por 1000 ha sido objeto de una investigación biológica intensiva. Entonces, claro, ¿cómo podemos esperar avances futuros serios sin tener un conocimiento sólido de esas especies, ¿no? Claro, cuando permitimos, como decía antes, que muera una especie, borramos esa red de relaciones. Entonces, al desplazar a esta naturaleza salvaje, decía Wilson, estamos actuando de un modo ignorante, de un modo irreparablemente destructivo, ¿no? Rompemos esos hilos y cambiamos el ecosistema de un modo impredecible. Entonces, realmente, claro, tenemos que preguntarnos ¿a qué estamos jugando? ¿A qué estamos jugando cuando tenemos estos fenómenos, digamos, de degradación intensa de entornos marinos? Por ejemplo, como veíamos con esas zonas muertas. Bueno, realmente, en muchos casos, no lo sabemos. Y un informe de la Asociación de la Asociación Mundial Internacional para la Protección del Mundo Natural, reflexionaba en el mismo sentido, ¿no? No sabemos exactamente lo que hay allá afuera. Es un mundo complejo y descubrimos especies nuevas todo el tiempo, ¿no? Llegan a decir que los científicos
tienen un conocimiento mejor de las estrellas ahí fuera que de cuántas especies hay en la Tierra. Entonces, bueno, realmente las estimaciones dicen que quizás estamos perdiendo especies a un ritmo entre 1000 y 10.000 veces mayor que la tasa de extinción natural. Nuevamente son estimaciones, pero lo que sí que sabemos es que el impacto sobre la biodiversidad, sobre el entorno natural, sobre la biosfera, es realmente alarmante, ¿no? Bueno, quería traer aquí también un poco la obra y la figura de Rachel Carson. Rachel Carson es un referente absoluto en bueno, pues la historia del movimiento de conservación y del movimiento ecologista. Hizo estudios muy sólidos sobre el uso de tóxicos, de sustancias tóxicas, de fertilizantes y de pesticidas, y de qué impacto tenía eso en el medio natural. Fertilizantes y pesticidas me refiero en el ámbito de la agricultura, obviamente. Y incluso llegó a tener un impacto tan grande su obra y su trabajo que fue determinante, ¿no?, a la hora bueno, pues de conseguir la prohibición de una sustancia como el DDT, ¿no?, que todavía era usada antes de que ella muriera en el año 64. Rescata un poco sus palabras, que decían que la actitud del hombre hacia la naturaleza es de una importancia crítica, simplemente porque hemos adquirido pues un poder tremendo, ¿no?, para alterar y destruir la naturaleza, ¿no? Pero el hombre es parte de la naturaleza y la guerra contra la naturaleza es inevitablemente una guerra contra sí mismo, ¿no? Entonces decía que un poco el reto como humanidad nunca ha sido tan grande en el sentido de probar o de demostrar pues nuestra madurez. No solamente en el sentido, o no más bien en el sentido de ser capaces de dominar a la naturaleza, sino de dominarnos a nosotros mismos, ¿no? Es interesante eso, es decir, no ya es el reto, como era quizás ese reto en la modernidad, de dominar las fuerzas de la naturaleza, sino dominar más bien pues, en las capacidades del hombre, las capacidades en el uso y en el desarrollo tecnológico para destruir el entorno en el que estamos y, en último término, para destruirnos a nosotros mismos. Bueno, el IPBES, que es un poco el panel intergubernamental para el estudio de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, nos recuerda que la naturaleza es esencial para la existencia humana y para la calidad de vida del ser humano, ¿no? Dice que también que la mayoría de las contribuciones de la naturaleza no son totalmente reemplazables y hay algunas que no son reemplazables en absoluto. La naturaleza juega un papel crítico en proveernos de comida y de alimento, energía, medicinas, recursos genéticos y multitud de materiales fundamentales para el bienestar físico y para el mantenimiento incluso de la cultura, ¿no?, y de las sociedades tal y como las conocemos. Destacan que más de 2.000 millones de personas dependen de la madera como combustible para sus necesidades primarias, ¿no? Y alrededor de 4.000 millones de personas dependen también de la naturaleza para medicinas naturales, para su salud, ¿no? Alrededor del 70% de las drogas usadas para el cáncer son naturales o son productos sintéticos inspirados en la naturaleza, ¿eh? La naturaleza, a partir de procesos ecológicos y evolutivos, bueno, pues es fundamental para la calidad del aire, para el agua fresca, para los suelos, de los cuales la humanidad depende. Regula el clima, tiene que ver con la polinización, por supuesto, y con el control de plagas, ¿no? Más del 75% bueno, pues de los tipos de cultivos a nivel global dependen de la polinización animal, ¿no?, de la polinización de diferentes insectos. Y termina diciendo que los ecosistemas marinos y terrestres son los únicos sumideros
de carbono, de las emisiones de carbono, ¿no? Antropogénicas. Y esto lo quiero destacar porque tiene relación con la noticia que el Departamento Nacional que se encarga del estudio de los ámbitos oceánicos y atmosféricos, pues revelaba, si no estoy equivocado, creo que era el año pasado, ¿no? Y aquí hablaba pues de cómo la deforestación ha contribuido en el Amazonas a que la selva amazónica deje de ser un sumidero de carbono para ser un emisor de carbono, ¿no? Esto es también algo realmente devastador, ¿no? Devastador, porque hasta ahora veníamos confiando en las grandes masas boscosas del planeta para absorber una buena parte de esos gases de efecto invernadero que emitimos por nuestras actividades industriales, pero claro, resulta que estamos cambiando y modificando y alterando de una manera tan brutal estos bosques o estos grandes bosques, estas grandes selvas, que bueno, estas actividades de deforestación hacen que ya no sea capaz de absorber como lo venía haciendo de forma tradicional y que incluso pueda ser o convertirse en un emisor neto de carbono, ¿no? Algo realmente alarmante. Bien, volviendo un poco al plano de la biodiversidad, hace no mucho, recientemente, se publicaba el informe sobre el estado de los árboles del mundo, ¿no? Un poco un informe que evaluaba pues, cuál es el estado de todas las especies de árboles alrededor del mundo. Y bueno, pues nos recordaban cosas que creo que son también de sentido común, pero que conviene quizás recordar, como que los árboles son pues, vitales, esenciales para nuestro futuro y para un mundo sano, ¿no? Un mundo sano necesita diversidad de especies de árboles, ¿no? Necesita árboles diferentes, de diferente tipo, porque cada especie de árbol tiene un rol ecológico único que jugar. Es decir, hay multitud de especies de otros animales, de insectos, de pájaros, de mamíferos, que dependen para su sustento y para su vida y para sus relaciones en la existencia de estos árboles, ¿no? Claro, el informe nos dice que alrededor del 30% de las especies de árboles del mundo están amenazadas con extinguirse si no tomamos o si no actuamos de una forma urgente y rápida, ¿no? Y bueno, pues también decía en este informe, me interesaba rescatarlo, que las mayores amenazas a las que se enfrenta pues la biodiversidad, que tiene que ver con el mundo botánico y en particular con los árboles, tiene que ver precisamente con la agricultura, con las actividades de agricultura y de pastoreo, de ganadería, diríamos más bien, ¿no? Y también, por supuesto, de deforestación. Ay, perdón, me he ido para atrás. Entonces, claro, la agricultura, la ganadería a gran escala, la agricultura y la ganadería industrial y la deforestación, que están profundamente interconectadas con estas dos actividades que acabo de comentar, tienen un impacto pues fundamental y devastador en el estado, digamos, o en la salud de los árboles alrededor del mundo, ¿no? Y contribuyen a poner en riesgo pues hasta el 30% de especies de árboles a nivel mundial. Bueno, tenemos por tanto que la agricultura y la ganadería industrial, que son estas actividades que amenazan de una manera clara y que están contribuyendo a arrasar y a menoscabar la salud de la biodiversidad en grandes zonas del planeta, con especial relevancia quizás en el sur del continente americano. Además tenemos que, y esto lo dice el panel intergubernamental sobre cambio climático, entre el 21 y el 37% del total de las emisiones antropógenas, es decir, de nuestras emisiones, provienen bueno, pues de actividades relacionadas con la producción
de alimentos, ¿no? Y con la producción de alimentos a escala industrial. Bien, todas estas cosas que un poco he venido contando, la buena parte de ellas o la mayoría de ellas han venido pasando con especial intensidad a partir o a lo largo de los últimos 50 años. Y me interesa rescatar este marco temporal porque estamos en el 2022, pues bueno, hace 50 años, 1972 fue un año clave de referencia para bueno, pues la puesta en marcha de multitud de programas que tienen que ver con la protección, con la conservación del medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, tenemos la primera cumbre de la Tierra, o Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente de Estocolmo, en 1972, ¿no? Para lo cual, o a partir de lo cual se creó el programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente. En este mismo año y al calor también de esta conferencia, pues se incluyeron o se desarrollaron un montón de iniciativas, digamos, que iban encaminadas a la protección de los bosques, a la protección de las aguas o de los entornos acuáticos, de los sistemas marinos, y que han tenido un recorrido pues muy importante y han contribuido bueno, pues a conservar, a proteger y a un poco a ralentizar esta maquinaria de destrucción, ¿no?, que venimos poniendo en marcha desde hace una serie de décadas. Mismo año, en 1972, también tenemos el famoso informe, la famosa publicación bueno, pues, liderada por Donella Meadows, y como encargo también del Club de Roma, los límites del crecimiento, ¿no? A partir del sistema informático World 3, bueno, pues realizaba una serie de modelizaciones de cómo o de qué camino, perdón, iban a ir tomando pues cuestiones como la demografía, la producción económica, el desarrollo de la industria y la huella de carbono, ¿no? Y básicamente concluía con que el desarrollo o el crecimiento exponencial tanto de la población como del sistema económico entraba en contradicción con los límites biofísicos del planeta, ¿no?, en el que estamos, ¿no? Y que, bueno, pues si no había una reconsideración fundamental de la marcha que llevaba un poco el sistema económico y las sociedades hace 50 años, pues el sistema económico, la civilización occidental, caminaría hacia una senda de colapso que bueno, pues llegaría en algún momento de este siglo XXI. Por tanto, 1972, un año clave precisamente para hablar de esta cuestión de límites y para empezar a poner un poco de sentido común en lo que tiene que ver con nuestra relación como sociedad del conocimiento, como sociedad industrial, con el medio natural en el que inevitablemente estamos insertos. Bien, hablábamos de 1972, hablábamos de un año clave y de estas 5 décadas, ¿no?, que llevamos desde ese año clave para muchas cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente. Y bueno, pues hagamos un poco un repaso de cómo ha ido evolucionando CO2, es decir, la intensidad de dióxido de carbono en la atmósfera, ¿no? Bien, tenemos que en el año de publicación, esa primera conferencia o esa primera cumbre de la Tierra de Estocolmo, ¿no?, y de los límites del crecimiento, teníamos 327 partes por millón en la atmósfera. 25 años después, cuando se celebró el famoso protocolo de Kioto, ya teníamos 363 partes por millón, es decir, un incremento de 36 partes. 18 años después, en la famosa COP de París, clave, se supone, ¿no?, para esos grandes acuerdos, aunque hay que destacar que no vinculantes a nivel internacional, para poner límites, ¿no?, a estas emisiones. Bueno, pues desde Kioto, que ya empezaron, digamos, estos
primeros acuerdos internacionales. Hay que destacar, además, que Kioto por lo menos tenían algún componente de vinculación, cosa que no tuvieron en la COP15 de París. Como digo, en estos 18 años hubo un aumento de 38, desde 363 a 401 partes por millón. Y en este año un aumento adicional de 19 partes. Si nos damos cuenta, cada vez el aumento va siendo más rápido, es decir, tiene que ver o continuamos con estas tendencias de las que hablaban los Meadows en el 72 de crecimiento exponencial, ¿no? Porque cada vez en menos años vamos aumentando más, ¿no? Entonces, para ponernos en contexto, antes de la revolución industrial, los niveles de CO2 se mantuvieron de una manera muy consistente en, pues alrededor de 280 partes por millón. Y nuestra civilización y todo lo que conocemos y las actividades agrarias, que son un poco la base, no un poco, son la base fundamentalmente de todo lo que hacemos, ¿no? Bueno, pues de las 3 comidas que normalmente tenemos al día, está fundamentada sobre un sistema climático muy, muy estable, con unos niveles de CO2 muy, muy estables. Eso hacía fundamentalmente pues, que los ciclos estacionales fueran muy regulares, que el otoño fuera otoño, el invierno, la primavera, nivel de precipitaciones más o menos regular en las diferentes estaciones, temperaturas más o menos previsibles, y eso obviamente es fundamental para desarrollar una actividad agraria y esperar unas cosechas pues, significativas que puedan mantener una sociedad organizada, ¿no? Entonces tenemos que el nivel de dióxido de carbono es ahora más del 50%, tiene unos niveles de más del 50% superiores a los que teníamos en etapas preindustriales, ¿no? El informe sobre el informe sobre el estado global del clima del año pasado que publicó la Organización Mundial de Meteorología destacaba 4 indicadores de cambio climático que estaban en niveles extraordinariamente altos. Uno, las concentraciones de gases de efecto invernadero, hemos visto 420 partes por millón en el caso de dióxido de carbono, que hay que destacar, no es el único gas de efecto invernadero, pero sí el más significativo porque es el que más tiempo permanece en la atmósfera. Una subida del nivel del mar también alarmante, un gran contenido calorífico de los océanos, es decir, las aguas de los océanos extraordinariamente altas y un nivel de acidez de los océanos también extraordinariamente altas. Tenemos que tener en cuenta que los océanos absorben la gran parte de las emisiones que emitimos en la atmósfera, son absorbidas por los océanos. A medida que los océanos se van acidificando, tienen menor capacidad para absorber emisiones de efecto invernadero. Entonces, es un poco ese círculo vicioso en el que estamos, ¿no? Los paleobiólogos también nos dicen que niveles extraordinariamente altos de acidez de los océanos parecen haber tenido un papel muy relevante en las grandes extinciones del pasado. Entonces, ojo que estamos hablando aquí de fenómenos extraordinariamente serios. Me interesa conectar con esta noticia que salía o que veíamos en los medios hace unos meses, si no me equivoco, finales de julio, de junio, principios de julio, donde pues un montón de senderistas en los Alpes italianos desaparecían, fallecieron desgraciadamente por el desprendimiento de un inmenso glaciar en esta zona de la Marmolada, ¿no? Y es que este es un fenómeno que se está dando cada vez con mayor frecuencia y con mayor intensidad. Nos dicen los climatólogos, que en los Alpes las temperaturas han aumentado alrededor de 2 grados, que es aproximadamente el doble de la media del aumento medio de temperatura global, que está aproximadamente en 1,1 grados ahora mismo.
Entonces, claro, tenemos que cada vez los glaciares van colapsando de manera más importante bueno, y más extraordinaria, ¿no? Más catastrófico, con todos los efectos que eso tiene, ¿no? Es decir, bueno, pues, accidentes como el que acabamos de ver, pero bueno, pues grandes masas de agua, aumento del nivel del mar, alteración profunda de los valles en los que se insertan estos glaciares, estas inmensas masas de hielo. Tengamos en cuenta que estas masas de hielo llevan así, en ese estado, pues miles de años al menos. Bueno, ¿qué supone que desaparezcan de repente? ¿Qué supone también para los gases que hay capturados probablemente ahí debajo de esas masas de hielo? Al mismo tiempo de la noticia de este desprendimiento en los Alpes italianos, salía esta noticia en la prensa, en The Guardian, donde señalaban que la nieve en uno de los observatorios más altos se está derritiendo, se estaba derritiendo en niveles nunca vistos, ¿no? Bueno, pues esto creo que era bueno, sí, aquí lo tenemos, ¿no? En los Alpes austriacos, y tenía una altitud que rondaba los 3.000 metros de altura, ¿no? Principios de julio, y ya tenemos pues estos picos extraordinariamente altos sin nieves, ¿no? Y al mismo tiempo pues tenemos estas situaciones. En Bangladesh tienen un problema inmenso de subida del nivel del mar, de inundaciones catastróficas con consecuencias tremendas para la población, y esperamos pues movimientos de población muy intensos, migraciones forzadas en los próximos años y en las próximas décadas en el sudeste asiático, y en particular en Bangladesh, que es un país pues muy vulnerable a la subida del nivel del mar, ¿no? Quería llamar la atención sobre las pancartas que están sujetando estas personas con el agua por las rodillas. Le dice, bueno, pues estaremos muertos ya para la COP27, este año en Egipto, dentro de un par de meses. Actuemos ahora, no estamos en el mismo bote. Un poco este lema, esto de que todos estamos en el mismo bote, bueno, no del todo, ¿no? Sabemos que las consecuencias del cambio climático no se reparten de manera equilibrada por todo el planeta. People not profit, ¿no? Me interesa mucho esto, ¿no? También, que es un poco el lema de una movilización sobre la que hablaré un poco más adelante. Y aquí tenemos un poco pues, el desastre que hemos escuchado también en las noticias estos últimos días, ¿no? Bueno, pues unos monzones extraordinariamente intensos en Pakistán, y es interesante además como bueno, pues ambos lados del Karakorum, ¿no? Ese sistema montañoso que divide China de Pakistán, ha habido fenómenos atmosféricos muy diferentes y muy extremos los dos. Mientras en China tenemos una sequía de proporciones pues nunca vistas, de una duración también extraordinaria, y alcanzando temperaturas pues muy elevadas, que ha hecho incluso que hayan tenido que parar fábricas, y que hayan tenido que parar la actividad económica en partes muy importantes del país. En esta parte del continente asiático tenemos unas lluvias pues tremendas y extraordinarias, ¿no? Donde las estimaciones oficiales hablan de 33 millones de personas que han sido afectadas, que han tenido, bueno, pues desplazadas básicamente, que han tenido que huir de sus hogares, que han tenido que huir de sus pueblos porque han quedado devastados. Se habla de más de 1.000 personas que han perdido la vida, bueno, seguramente sean muchas más. Y bueno, pues se hablaba también de hasta una tercera parte del país inundado, ¿no? Algo realmente calamitoso. Bueno, me interesaba también traer esta gráfica del Foro Mundial, que creo que es muy ilustrativa, ¿no? Tenemos un poco en este eje vertical bueno, pues
digamos, cómo afectan, o digamos, el nivel de vulnerabilidad a los desastres o a las catástrofes. A medida que nos aproximamos al cero, los países son más vulnerables, a medida que nos acercamos al 100 son menos vulnerables, ¿no? O resisten mejor, ¿no? Y aquí en este eje horizontal pues tenemos las emisiones, ¿no? Y vemos pues cómo los países que tienen emisiones per cápita más elevadas, como Alemania, como Canadá, como el Reino Unido, como Francia también, son los países también pues, que menos sufren estas grandes catástrofes naturales, ¿no? Mientras que Pakistán, Colombia, Mozambique, el Congo, que son los que menos contribuyen a las emisiones globales, son los que bueno, pues sufren las consecuencias del cambio climático de una manera más acusada y más devastadora, ¿no? En todos los niveles y en todas las formas, ¿no? Ya sea sequías, ya sea grandes bueno, fenómenos extremos con grandes precipitaciones que llevan inundaciones, fenómenos como huracanes, etc. Entonces, se hacía una pregunta muy interesante en el Foro Mundial, y más y menos, ¿no? ¿Qué tiene que ver el colonialismo con el cambio climático, ¿no? Bueno, y aquí vemos, pues, como lo que comentaba, el cambio climático tiene un impacto de una forma desproporcionada en diferentes partes del planeta, ¿no? Entonces, estas antiguas colonias, colonias de la metrópoli, antiguas colonias bueno, pues sobre todo europeas, tienen una huella de carbono pues baja, o en ocasiones incluso muy baja. Sin embargo, pues sufren los impactos del cambio climático de una forma muy acusada. Ahí tenemos el ejemplo de Pakistán, que aporta una megatonelada per cápita comparado con las 4 del Reino Unido o las 13 de Estados Unidos. Y bien, me interesaba rescatar aquí un par de noticias. La primera, esta que vimos a finales de junio, donde bueno, pues el presidente norteamericano Joe Biden se lamentaba de que por una decisión del Tribunal Supremo se limitaban las capacidades de la Agencia de Protección Medioambiental y por tanto se ponía un palo en la rueda, según él, para sus ambiciones de luchar contra el cambio climático. Bien, al día siguiente veíamos en la prensa que el presidente Joe Biden abría la posibilidad de más proyectos offshore, es decir, en mar, en el Golfo de México y también en la costa sur de Alaska, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poco la tónica. Esta es un poco la tónica a la que nos vienen acostumbrando pues la élite política y los medios de comunicación, que también le hacen muy bien el juego, en donde por una parte se tratan bueno, pues de erigir en grandes garantes, ¿no? del bienestar de la ciudadanía y de la conservación y de la protección del medio ambiente, pero por otra, bueno, pues no escatiman esfuerzos en alimentar esta maquinaria económica, industrial, pues que conlleva, por supuesto, un desarrollo y un crecimiento ilimitado de la industria extractivista y bueno, y todo lo que ello conlleva, ¿no? Por ir un poco haciendo un balance entre lo que se nos promete y lo que nos anuncia y cuál es la realidad, pues bien, hace también pocos días veíamos en la prensa que los científicos nos alertaban de que estábamos llegando a bueno, pues varios tipping points, lo que se llama, ¿no? Es decir, puntos de no retorno, ¿no? Puntos de no retorno que pueden tener consecuencias desastrosas, y en esos estarían incluidos estas grandes masas de hielo, las grandes
corrientes oceánicas, esas grandes regiones con el permafrost, con esas grandes masas de hielo permanentes, ¿no? Que han estado congeladas, además con unos grosores muy intensos, bueno, pues desde tiempos inmemoriales, y que han configurado los ecosistemas de buena parte del planeta, y que ahora precisamente por esta elevación de las temperaturas se está viendo modificada o incluso están perdiendo esas masas de permafrost, ¿no? Con ese metano que sabemos que está debajo de ese hielo, bueno, con todas esas consecuencias desastrosas, tanto para nuevas cascadas de emisiones a la atmósfera, como bueno, pues el derretimiento de estas grandes masas de hielo y lo que ello supone para la subida del nivel del mar, que supone también que la entrada en el mar de estas inmensas masas de agua dulce como resultado del derretimiento de los glaciares o de estas grandes masas de hielo, ¿no? Cómo altera los niveles de salinidad en el mar, ¿no? Bueno, es decir, lo que hablábamos antes con la biodiversidad, de que la desaparición de una especie afecta a toda esa red de relaciones, pues al final lo podemos un poco extender a todo el sistema Tierra, ¿no? A todo el sistema de la biosfera, ¿no? Cuando alteramos un elemento, bueno, pues no sabemos en realidad qué otros elementos o qué otros procesos van a verse alterados, ¿no? Pero seguro que estamos ahí rompiendo un elemento clave en esa red de relaciones y que posiblemente nada bueno va a traer. Bueno, cambiando un poco de tercio y hablando también de límites que tienen que ver con la disponibilidad de recursos energéticos, pues ya en el año 56 el geólogo Hubert bueno, pues nos introducía esta noción de los picos de producción, ¿no? Entonces, Hubert nos decía, bueno, pues que en todo proceso extractivo hay un momento en que se llega a un máximo de producción y luego hay un irremediable declive, pues bueno, pues por muchos motivos, pero bueno, algunos que tienen que ver obviamente con que lo más fácil se extrae al principio, lo que está, digamos, más cerca de la superficie, lo que es de mejor calidad, y llega un momento en que hay que invertir mucho más para sacar algún recurso o para seguir sacando, digamos, ese material, ese fuel de calidad, ¿no? Y aquí entramos con un concepto clave que es la tasa de retorno energético. La tasa de retorno energético al principio pues es muy buena, es óptima, porque con poca cantidad de energía obtenemos mucho fuel, obtenemos mucho carbón, o tenemos pues muchos recursos, ¿no? A medida que esa mina o que esa bolsa de gas o de petróleo, etcétera, se va agotando, tenemos que invertir mucho más esfuerzo hasta que llega un punto en que no es rentable, ¿no? Entonces, bueno, pues parece un poco que estaríamos en este momento donde esos máximos de producción, pues o bien han llegado ya o bien estamos un poquito ahí, ¿no? El ecólogo y profesor universitario Richard Heimberg hablaba ya hace 15 años con la publicación de este Peak Everything, pues eso, de la llegada a los picos de todo, en un momento u otro de este siglo XXI. Y eso supone pues un problema crucial, básico, fundamental para el mantenimiento de este sistema productivo y económico que está basado en el crecimiento perpetuo. Entonces, claro, ahí ya entramos en esta contradicción en términos entre bueno, pues un sistema económico como el capitalista, cuyo fundamento es el crecimiento continuado e ilimitado, y el sistema biofísico y el entorno, el planeta al fin y al cabo, en el que se ubica, en el que nos ubicamos todos, que obviamente pues tiene unos límites. Tiene unos límites tanto en lo que tiene que ver con los inputs como en lo que tiene que ver con el output, ¿no? Es decir, tiene unos límites en lo que tiene que ver con recursos, ya sean materiales o energéticos, fósiles, y tiene unos límites también en la capacidad de absorción, ¿no? La capacidad de absorción es un poco lo que hemos estado comentando hasta ahora, ¿no? Y lo estamos viendo en el cambio climático. La atmósfera tiene una capacidad de absorción, los océanos tienen una capacidad de absorción, los bosques tienen una capacidad de resistencia, y también estamos llegando al máximo, o incluso posiblemente lo hayamos superado, ¿no?
Bien, quería rescatar un poco las palabras del almirante Rickover en el año 57. Es una conferencia que dio en una sociedad una reunión de médicos, muy interesante esto, ¿no? Que fuera precisamente para un público que tenía que ver con la medicina, con la salud, ¿no? Y Rickover decía en el año 57, fijaos, hace pues, casi, no sé, 65 años, ¿no? Decía, vivimos en lo que los historiadores algún día llamarán la era de los combustibles fósiles. Y decía que en ese momento el carbón, el petróleo y el gas suministraban el 93% de la energía. Hoy es el 83% de la energía primaria. O sea que tampoco hemos cambiado tanto, ¿no? Con todo este tema de las energías renovables. Aún tenemos una dependencia absoluta de las energías fósiles. Bueno, pues continúa hablando y dando algunos datos y comparando esto, ¿no? con lo que él llama, pues, con la situación, ¿no? Hace ahora siglo y medio, 1850, ¿no? Y decía esa inversión radical de las cifras, ¿no? Y decía, la civilización occidental descansa sobre una base tecnológica que requiere enormes cantidades de combustibles fósiles. Y esto sigue de plena actualidad. ¿Qué seguridad, decía Rickover, tenemos entonces de que nuestras necesidades energéticas seguirán siendo abastecidas por los combustibles fósiles? La respuesta es a la larga ninguna. Y esto debería estar en el centro del discurso y del debate sobre bueno, pues, qué debemos hacer, qué medidas debemos tomar, ¿no? Como sociedad, qué rumbo, hacia dónde nos queremos dirigir, ¿no? Los combustibles fósiles se asemejan, decía, al capital en un banco. Un padre prudente y responsable utilizará ese capital con mesura para transmitir a sus hijos la mayor parte posible de su herencia. Pero un padre egoísta e irresponsable lo desperdiciará en una vía de desenfrenos y no le importará lo más mínimo lo que ocurrirá con su descendencia. Estamos un poco en esta situación, ¿no? de padre egoísta e irresponsable. Que no le importa lo que va a ocurrir con su descendencia, que no le importa tampoco lo que ya sucede con sus congéneres y lo que está sucediendo, pues, con el resto de especies vivas. La Agencia Internacional de la Energía bueno, pues avecinaba una crisis peor que la de los 70 con la escasez de combustibles y especialmente en Europa. Esto ya lo decía en mayo de este año, ¿no? Y vemos cómo sigue de plena actualidad. Cuando hablábamos de los picos de producción, en la diapositiva, un par de diapositivas anteriores, hablaba de que el pico de producción, el máximo de producción del petróleo convencional fue en 2005 y esto ha sido reconocido ya hace tiempo por la Agencia Internacional de la Energía. Y eso tiene repercusiones muy serias, es decir, desde 2005 no se ha aumentado la producción y es más, en los últimos años viene descendiendo. Pero es que además el diésel, que es uno de los derivados de ese petróleo convencional más usado a nivel internacional y fundamental para el transporte, ha caído hasta un 15% en los últimos 3-4 años y sigue en declive. Tengamos en cuenta que el diésel es fundamental para la movilidad y para el transporte, sobre todo a nivel industrial, a nivel internacional, ¿no? La mayor parte de los bienes, de las mercancías, la inmensa parte de las mercancías se transportan por grandes buques cargueros alimentados con diésel o con algo parecido al diésel, ¿no? Camiones, tractores, maquinaria industrial y agrícola. Es decir, el diésel es absolutamente clave, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo nos planteamos este futuro inminente ya con una producción decreciente y en declive de este producto? Mientras, pues tenemos estos proyectos, estos planes faraónicos y estas un poco fantasías de que el hidrógeno verde, que no es ni siquiera un recurso energético, sino que es un vector energético, ¿no? Para producir hidrógeno verde hay que anteriormente producir energía de alguna forma, y, por ejemplo, con estas inmensos proyectos hidroeléctricos en el Congo, que, bueno, pues Público.es calificaba como un nuevo imperialismo energético, ¿no? Realmente, ¿qué consecuencias tienen estos proyectos faraónicos
en el Congo está realmente bueno, pues suponiendo algún tipo de beneficio para la población local y además va a tener algún tipo de sentido para la seguridad energética. ¿Podemos permitirnos esto en este momento? Bueno. En este sentido, me interesa también rescatar pues el trabajo de Alicia Valero en colaboración con su padre, Antonio Valero, en el Instituto de Investigación CIRCE, ligado a la Universidad de Zaragoza, o dentro de la Universidad de Zaragoza. Y Alicia Valero, que ha estudiado pues, cuál es la situación de los recursos materiales bueno, pues en la corteza terrestre, cuál es la disponibilidad de los mismos, qué es lo que hace falta para esta llamada transición energética, para todo este boom de las renovables, y qué es lo que, bueno, y cuál va a ser la situación, ¿no? La disponibilidad, qué es lo que va a faltar, ¿no? Y Valero decía, no se puede soportar este crecimiento con los recursos que hay. Si haces cuentas, ves que la población aumenta con una tasa del 1% anual y la depredación de recursos crece más, hasta un 3%. No solo hay más gente, sino que la gente que hay quiere más. En una generación habremos consumido tanto como en toda la historia del ser humano. Realmente es algo tremendo y que, bueno, debería ponernos un poco en situación y en contexto de dónde estamos, ¿no? Bien, en esta gráfica del Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible, que por otra parte esto de desarrollo sostenible es cada vez más cuestionado, incluso por los profesionales de la ciencia, pero bien, este instituto, que por otra parte hace informes pues muy serios y con mucho rigor, hacía un poco un recuento de cada uno de los materiales o recursos materiales necesarios para llevar a cabo pues, el desarrollo de la tecnología solar, de la tecnología eólica y de los vehículos eléctricos y del almacenamiento de energía, ¿no? Vemos que pues, la cantidad de elementos materiales, muchos de ellos poco comunes, incluidos en la categoría esta de tierras raras, incluido también pues, lo que la Unión Europea llama elementos críticos, que cada vez va incluyendo más, pues es realmente preocupante, ¿no? Porque todo esto viene a partir de una actividad minera muy intensa. Esa actividad minera depende de una manera absoluta de los combustibles fósiles, fundamentalmente del petróleo, fundamentalmente de diésel. Esa actividad minera para conseguir todos estos minerales pues tiene un impacto muy serio sobre los ecosistemas, sobre la biodiversidad. Bien, entonces aquí tenemos en la misma institución nos muestra este mapa mundi, y este mapa mundi pues hace un poco un recuento de dónde están localizados alrededor del mundo pues todos estos materiales que son claves para esta llamada transición a una economía de bajo carbono. Y vemos que buena parte de ellos, si no la mayoría de ellos, están localizados en zonas de conflictos, en zonas de países inestables y en zonas también donde, aquí conecto con este mapa de la Universidad de Notre Dame, zonas también como el sudeste asiático y zonas también como buena parte del África tropical, donde bueno, pues son países y comunidades muy vulnerables a los efectos del cambio climático. Y son además también países con una riqueza, digamos, a nivel de biodiversidad muy intensa, ¿no? Entonces, bueno, haciendo un poco una síntesis de cuál es la situación, tenemos que para hacer esta transición a una economía supuestamente baja en carbono o esta transición renovable, tenemos que tener una actividad minera muy intensa, un movimiento y una extracción de materiales tremenda, y además la mayoría de ellos en países que bueno, pues están afectados por conflictos internos y están también o son vulnerables o son muy vulnerables a los efectos del cambio climático. Bueno, pues el Instituto de Resiliencia de Estocolmo nos presentaba hace unos años lo que ellos configuraron como los 9 límites planetarios, ¿no?
y por diferentes franjas de color, en este un poco gráfico, digamos, con estructura de pastel, ¿no? O de tarta, pues nos alertaba de que al menos 2 están ya por encima de los límites, ¿no? De los límites seguros, ¿no? Que serían la integridad de la biosfera y los flujos biogeoquímicos, que tienen que ver sobre todo con el nitrógeno y con el fósforo, que tienen que ver con la salud de los suelos. Es decir, para que tengamos unos suelos con los que tengamos una garantía de cosechas, de cultivos, y también de sostenimiento de la vida, tenemos que tener estos ciclos de fósforo y de carbono. Como hemos hecho un uso tan intensivo y tan radical y tan brutal de esos suelos, bueno, pues estos ciclos los hemos alterado de una manera, según este instituto, que ya ha traspasado los límites seguros, ¿no? El uso de la tierra o los cambios en el uso de la tierra y, por supuesto, el cambio climático también estarían ya en zonas de incertidumbre. Aquí, antes de terminar, quería hacer hincapié en los impactos medioambientales de los conflictos armados y de la industria militar. Me remito aquí al Centre d'Elas, centro de referencia en el Estado español, ubicado en Cataluña, y en el informe que llamaban Militarismo y crisis medioambiental, una reflexión necesaria. El Centro d'Elas, como digo, es el instituto o el centro que de manera más seria y más rigurosa ha estudiado desde hace tiempo, pues, todo lo que tiene que ver con la industria militar, que por otra parte es una industria, pues, aunque financiada, por supuesto, con impuestos públicos, con impuestos de la ciudadanía, pero por otra parte es una industria, pues, tremendamente opaca. Y de aquí me interesa destacar, por una parte, estos ensayos de armas, estas grandes zonas militarizadas en diferentes partes del mundo que se dedican a ensayos militares, que tienen unos impactos medioambientales muy destacados, la actividad militar habitual, con un gran consumo de energía, con un gran impacto también en forma de desechos tóxicos, por supuesto, materias primas, además todo lo que tiene que ver con tierras raras y con elementos minerales poco comunes para el desarrollo de tecnología muy avanzada, y impactos medioambientales, por supuesto, de los conflictos armados, ¿no? Deforestación, pérdida de hábitat, contaminación del agua, contaminación de tierras agrícolas, etc. En este sentido, y en la misma línea, Greenpeace llevaba también a cabo un estudio que ponía en relación, pues, los intereses de la industria del petróleo y del gas con las misiones y con la industria, perdón, con las misiones y con la industria militar, ¿no? Y bueno, pues a partir de un gráfico nos detallaba diferentes zonas del globo especialmente sensibles, lo que tiene que ver con operaciones militares y con recursos minerales o combustibles fósiles estratégicos. Siguiendo un poco en esta línea de lo que yo califico un poco como irracionalidad en este contexto de crisis medioambiental, de crisis ecológica, de crisis climática, pues tenemos que, bueno, pues en lugar de apostar por la mesura, por la contención, por el blindar los servicios esenciales, pues seguimos apostando por la tecnología de la movilidad eléctrica, de los chips y de los semiconductores y de las baterías, ¿no? En este sentido, pues destaco la noticia de los proyectos para estas 2 gigafactorías en Navalmoral de la Mata y en Sagunto, que bueno, vienen un poco a perpetuar esta tendencia de desarrollo acelerado y de confianza en un progreso tecnológico que nos va a salvar del desastre, ¿no? Cuando un poco pues se pierde de vista toda esta dependencia extraordinaria de minería, de recursos minerales que acabamos de ver hace un momento, y de impacto sobre la biodiversidad, de emisiones desbocadas y bueno, pues toda una serie de impactos ambientales
pues tremendos que básicamente no nos podemos permitir y que bueno, pues siguen un poco ahondando en esta senda del desastre en la que estamos. Entonces aquí rescato un poco palabras de Jorge Richman en el prólogo que hacía al libro de mi querido Asier Arias, La batalla por las ideas tras la pandemia, crítica del liberalismo verde, y decía Richman que necesitamos parar y cambiar de rumbo totalmente. En vez de eso, el liberalismo verde propone una mínima corrección, si acaso acelerando, ¿no? Ya vemos que este capitalismo verde pues, propone esta transición hacia las energías renovables, hacia la movilidad eléctrica, hacia lo que llaman energías limpias, pero que en realidad, bueno, pues ese eufemismo macabro que desatiende todos estos efectos e impactos medioambientales gravísimos y que no podemos obviar, ¿no? Es una estrategia homicida y suicida, dice Richman. El concepto clave no es electromovilidad, es menos movilidad, no es turismo sostenible, es menos turismo, o no es economía verde, es contracción económica de emergencia. Por tanto, no debemos hablar de desarrollo sostenible, sino más bien de decrecimiento. O de qué manera podemos hacer una contención, hacer un poco, bueno, pues una parada, una reconsideración de cuáles son nuestras prioridades como sociedad, de cuáles son los elementos clave que necesitamos para sostener la vida digna de todos y todas, que seguramente es muchísimo menos de lo que estamos gastando, malgastando hoy en día, ¿no? Y esto además no lo digo yo, ¿no? Hay estudios serios, bien documentados, que dicen que quizás con un 10% de la energía que estamos gastando sería suficiente para mantener la vida, unas condiciones de vida dignas para todos, ¿no? Decía George Monbiot hace unos meses, destacaba nuestra incapacidad para evitar un calentamiento global catastrófico, que esta incapacidad se debe sobre todo a la conspiración de silencio que domina la vida pública. Esta conspiración de silencio de esos medios de comunicación que despliegan todas las artimañas, que despliegan todas las tretas imaginables para impedir que se tomen medidas contundentes. Entonces, la exigencia de descarbonizar nuestras economías no es solo una amenaza para la industria intensiva en carbono, es una amenaza para el orden mundial que permite a los poderosos dominarnos. Entonces, claro, esto no hay que perderlo de vista. Este tirar del freno de emergencia, este gastar mucha menos energía, es darle la vuelta a este orden económico y sociopolítico. Entonces, destaca Monbiot que nunca hubo tiempo para cambios graduales, que el cambio de sistema, como ha demostrado la derecha, es y siempre ha sido el único medio rápido y eficaz de transformación, ¿no? Me interesa esto, ¿no? Es decir, cómo Monbiot detecta de manera muy aguda, yo creo, que bueno, pues, una parte importante de la derecha política ha sabido ver que los cambios graduales ya no sirven. Tienen que ser cambios radicales y en ese sentido creo que los movimientos sociales y la ciudadanía pues deberíamos tomar nota. Bien, termino haciendo un poco o apuntando a lo que yo creo que está más, en concordancia con ese sentido común. Extinction Rebellion es este movimiento internacional del que formo parte, en concreto aquí en Iruña, en Pamplona. Es un movimiento descentralizado y es un movimiento que tiene como la acción directa no violenta pues su pilar fundamental de acción, ¿no? En la demanda cero planteamos la justicia climática, ¿no? Porque entendemos que sin justicia climática no puede haber ningún cambio significativo y sustancial, ¿no? Y además sin justicia climática, por mucho que reduzcamos, nos encaminaríamos más a un sistema autoritario ecofascista que a una sociedad realmente bueno, pues igualitaria, solidaria y que garantice la vida de todos, ¿no? En este sentido también destaco la campaña dentro del movimiento Extinction Rebellion, Deuda por Clima, ¿no? Que reclama la cancelación de la deuda ilegítima del sur global, que mantiene a los países y a las comunidades del sur global subyugados, que los sigue forzando, los sigue obligando además a mantener
bueno, pues una actividad económica basada muchas veces en el extractivismo, en la deforestación, simplemente para seguir o para poder seguir haciendo frente a esa deuda que nunca se acaba, ¿no? Aquí me interesa rescatar las palabras de Alexander Sach, el jurista ruso, que decía: si un poder despótico contrae una deuda no para las necesidades y los intereses del Estado, sino para fortificar su régimen despótico, para reprimir a la población que lo combate, esta deuda es odiosa para la población de todo el Estado, ¿no? Entonces él destacaba ese concepto de deuda odiosa y decía que esa deuda no es obligatoria para la nación, es una deuda de régimen personal del poder que la contrajo y en consecuencia deja de tener validez cuando ese poder cae, ¿no? Entonces vemos que muchas de las deudas, buena parte de las deudas que vemos, no solamente en el sur global, pero sino también incluso en las deudas públicas, muchas veces en nuestros países, son deudas que han sido digamos, acordadas entre élites de diferentes estados para servir en buena medida a esos intereses de élites, pero no, no tanto para servir a la ciudadanía o al bien común, ¿no? Entonces, pues cuestionamos también esa deuda. Y claro, al mismo tiempo reclamamos que, o defendemos que el norte global tiene sí una deuda con el sur global. Y una deuda pues porque esas catástrofes climáticas que están sufriendo, esas catástrofes en forma de desastres climáticos, de desastres medioambientales que está sufriendo el sur global, es fundamentalmente responsabilidad de las emisiones históricas que por supuesto continúan de los países industrializados del norte, ¿no? Entonces, en ese sentido sí que tenemos una deuda aquí en el norte global bueno, pues con buena parte del resto del mundo, con la mayoría del resto del mundo, no se nos olvide, ¿no? Y no al contrario. Por sintetizar, nuestras demandas es esa demanda transversal de justicia climática, como he comentado. Decir la verdad es otra demanda clave, es decir, exigimos que, perdón, que los gobiernos digan la verdad, afronten la verdad de la crisis en la que estamos, de la crisis medioambiental y climática en la que estamos. Reclamamos como segunda demanda que se actúe ahora de una forma radical para reducir las emisiones de efectos, las emisiones de gases de efecto invernadero de una forma contundente, urgente y continuada, y también para detener la pérdida de la biodiversidad. Y consideramos y reclamamos la puesta en marcha de asambleas ciudadanas. Aquí en Navarra, a partir de, bueno, pues de una serie de acciones, a principios de año conseguimos finalmente que en la tramitación de la Ley Foral de Cambio Climático de esta comunidad de Navarra se incluyeran las asambleas ciudadanas, y seguimos luchando para que se ponga en marcha, porque aunque finalmente se incluyó, todavía no han puesto plazos para la implementación de estas asambleas, y sabemos que cuando no se ponen plazos las cosas se diluyen, y por eso seguimos presionando, ¿no? Quería terminar, ya no me extiendo más, con este artículo que La Marea publicó hace unos días, y que, bueno, pues viene a recoger lo que es una situación que consideramos pues grave, ¿no? Es decir, la actividad de Extinction Rebellion ha sido incluida por la Fiscalía del Estado como actividades de un cierto ecologismo extremo, o que ellos llaman incluso violento. Consideramos que esto es extraordinariamente grave, es decir, y que es también muy serio la criminalización de grupos ciudadanos, de grupos de gente voluntaria, de gente, digamos, que está concienciada y que tiene una preocupación real por la crisis y la situación dramática en la que estamos, y que actúa de una manera contundente, pero siempre, ojo, no violenta, un poco recogiendo esta tradición de desobediencia civil que ha sido, recordemos, la base de buena parte de los derechos sociales sobre los que se asienta esta moderna sociedad, y que, bueno, pues que la Fiscalía recoja la actividad de Extinction Rebellion
dentro de su catálogo de organizaciones que llevan a cabo acciones violentas, nos parece muy serio y nos parece algo bueno, que hay que abordar y que hay que tener en cuenta, ¿no? Esto está un poco en el marco de las acciones que llevó a cabo la rebelión científica el pasado abril delante del Congreso en Madrid, y que, bueno, simplemente hicieron una serie de acciones. La rebelión científica pues parte del hartazgo de buena parte de la comunidad científica que bueno, pues está cansada de realizar informes, estudios muy rigurosos, mostrando la situación gravísima en la que estamos y viendo pues, que no se toman acciones para bueno, pues a la altura de la crisis en la que estamos, ¿no? Es más, se toma el rumbo contrario, ¿no? Entonces, bueno, pues parte de estos científicos se han aunado y conforman este movimiento que llamamos Rebelión Científica, y en esta acción que comentaba en el Congreso de Madrid, perdón, en el Congreso en Madrid en abril, en la semana de la Rebelión Científica, pues bueno, simplemente tiraron la pintura, creo que era pintura a partir de remolacha a la fachada del Congreso, que realmente se pudo borrar perfectamente, incluso ellos mismos y la gente que estaba en esta acción, pues lo limpiaron todo, y a partir de esa acción, bueno, pues unos días después, unas semanas después, nada más y nada menos que la Brigada Antiterrorista pues llamó a algunos de estos científicos a que comparecieran en comisaría, y bueno, pues ya vemos cómo esto se ha incluido en los archivos de la Fiscalía, ¿no? Entonces, realmente nos parece algo serio, algo preocupante y bueno, pues con lo que hay que estar alerta, ¿no? Porque consideramos que el activismo es parte fundamental de lo que podemos hacer como ciudadanía para tratar de poner freno, de alertar, de concienciar bueno, pues de poner en marcha un cambio que urgentemente necesitamos. Y bueno, creo que vemos que las acciones que Extinction Rebellion lleva a cabo, pues tiene que ver más con el sentido común que con esa irracionalidad en la que creo que he dado un poco cuenta a lo largo de esta charla. Animaos a sumaros a la movilización del 23 de septiembre, que está impulsada por Fridays for Future, movilización a nivel global, que por supuesto seguiremos aquí en Pamplona, que se seguirá también, creo que en buena parte del Estado español, y bueno, hacer un llamado a todo el mundo a salir a las calles, a alzar la voz contra este sistema económico que prioriza los beneficios por encima del bienestar, de la salud de la gente y del entorno que nos protege. Y bueno, un llamado a trabajar de forma conjunta y hacernos oír. Muchas gracias.